Bueno, esta es la quinta entrega de programación en capas. En esta entrega vamos a hacer la capa de entidades y la capa de datos. Anteriormente ya habíamos acabado con la capa de presentación y nuestro proyecto había quedado de la siguiente manera. Este era el formulario de datos personales que era llamado por el formulario principal para que trabajara de esta manera. Habíamos también visto que habíamos de insertar la etiqueta de los tooltip para ver cómo funcionaba y era de esta manera. Una vez que ya tenemos acabada nuestra capa de presentación, bueno, pues ahora sí vamos a empezar con lo que es la programación. Primeramente, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a crear en la capa de entidades el enlace que va a tener con todas las demás capas. Esto a través de una clase que se va a llamar la clase entidad de personas o de personal, y que va a ser de acuerdo a lo que nosotros tenemos en nuestra base de datos. Si nosotros la base de datos que tenemos está conformada por una sola tabla, significa que vamos por cada tabla que nosotros tengamos, vamos a crear una clase de entidad para cada tabla. En este caso, pues mi base de datos es muy sencillita y tengo la tabla que es personas, y dentro de personas pues tengo estos atributos, que es un ID, un nombre, un apellido paterno, un apellido materno, dirección y teléfono. Bueno, como vemos que nuestra tabla es bien sencillita con solo estos campos, entonces vamos a crear una clase que se llame entidad de personas para esta sola tabla. Para ello lo que tenemos que hacer entonces es irnos a nuestro Visual Studio y dentro de nuestro explorador de soluciones, en la capa de entidades, tenemos una clase. Esta clase la vamos a eliminar porque no nos va a funcionar, y aquí vamos a crear una nueva clase. Le vamos a dar un clic en agregar nueva clase, y esta clase va a llevar el nombre de, como es una entidad de personas o personal, como ustedes gusten. Nosotros vamos a poner personas. Decimos que es una clase y nos crea nuestra clase de personas. En esta clase de entidad de personas, lo primero que tenemos que hacer es crear a esta clase de manera pública para que pueda ser vista todos los métodos que contiene esta clase. Una vez que ya tengo la clase de entidades de personas de manera pública, pues voy a describir a cada uno de los elementos que conforman a esta clase con el mismo valor o tipo de dato que conforma nuestra tabla. Por ejemplo, vamos a crear el primero, que es un ID, y aquí me está diciendo que es un entero largo. Por lo tanto, aquí va a ser de tipo público entero a ID, y le vamos a decir que va a tener unas propiedades para mostrar y para traer datos. También vamos a crear de tipo string porque el campo o el atributo que sigue es nombre y es de tipo texto corto de tamaño 50. Entonces, como es de tipo texto, va a ser string a nombre, y también vamos a crearlo con los métodos, con las propiedades getSet. Vamos a crear también de tipo público string al otro campo, que es apellido paterno, getSet. Vamos a crear al otro
a otra parte de la entidad, que es el apellido materno, con los métodos getSet. Posteriormente voy a crear otro video tutorial donde ya vamos a ver más a fondo la función de lo que es el get y el set para cada uno de los atributos de esta clase. Por lo tanto, ahorita sigo desarrollando mis atributos de esta clase. Apellido paterno, tenemos a dirección y teléfono. Entonces vamos a ponerle dirección, también get set. Quiero que vean que al final de cada línea no tiene el punto y coma que corresponde, porque está dentro de del método getSet los puntos y comas. Bueno, con esto empezamos a desarrollar nuestra capa de entidades. Si yo tuviera otra entidad que se llame, no sé, si voy a hacer un sistema donde voy a utilizar clientes y proveedores, bueno, entonces tengo que hacer una clase de tipo clientes y la otra clase de tipo proveedores. De esta manera nosotros vamos a crear nuestras entidades para las clases. Una vez que yo ya terminé con esta clase de entidades, lo que tengo que hacer, vamos a empezar a trabajar con la capa de datos. La capa de datos es la capa que va a ser la encargada de conectarse con la base de datos para dar el método o las funciones del CRUD o el ABC que ya habíamos mencionado en los videos anteriores. Para ello también vamos a crear una clase dentro de esta capa con las siguientes características. Aquí vamos a crear una clase y esta clase la vamos a llamar de tipo personas y va a ser de tipo datos. O sea, va a ser una de la clase de datos de personas. Si se dan cuenta, las clases las estoy diferenciando con una letra, la cual me va a hacer referencia para ver a qué clase pertenece. Como estoy poniendo dat al final, significa que pertenece a la clase, perdón, a la capa de datos. Como estoy poniendo una E al principio, significa que es una entidad de la capa de entidades. Bueno, en esta clase de datos personales, aquí es donde yo voy a empezar a programar la conexión con la base de datos. Primeramente, lo que tengo que hacer es, tengo que implementar una nueva librería, la cual va a ser la encargada de unirse, en este caso, con nuestra base de datos de Access. Para ello, voy a implementar el system data.oldb, que es este. Si yo trabajara una base de datos que fuera SQL, entonces yo utilizaría SQL o SQL Client, dependiendo lo que yo utilice, pero como yo lo hice la base de datos en Access, entonces tengo que utilizar esta librería. También lo que voy a hacer aquí es de que tengo que tener una comunicación entre la capa de entidades para pasar los datos a esta capa para poder transmitirlos a la base de datos. Por lo tanto, le voy a decir que me agarre de la capa entidades también todo lo que aparezca. Si se dan cuenta, aquí me aparece con un error porque me dice, bueno, esta entidad es esta librería, ¿de dónde lo estás agarrando? Para que no nos salga este error, nosotros lo que tenemos que hacer es irnos a la capa de datos, irnos a referencias, y aquí en referencias le vamos a dar agregar referencia y vamos a decir que dentro de nuestro proyecto que active a la capa de entidades. Una vez que ya lo activó, automáticamente aparece aquí, y como la capa de entidades está en mayúsculas y yo lo escribí en minúsculas, pues me está diciendo, ¿sabes qué? Hay un error ahí, por lo tanto lo cambio
y con eso ya la capa de entidades ya está implícita dentro de la capa de datos. O sea que esta capa con esta capa ya existe una comunicación. También como van a ser métodos que voy a utilizar en otra capa, entonces aquí tengo que hacerlo de tipo public. Esto es muy importante. Si ustedes no hacen de tipo public a esta capa, pues sí van a tener problemitas porque el ambiente de los datos nada más va a ser de manera privada y nada más en esta clase se van a poder ver. Si ustedes lo ponen de tipo público y utilizan la librería de datos en otras capas, pues lo van a poder ver todos los datos o todas las variables y funciones o métodos que ustedes describan en esta capa. Bueno, vamos a empezar a trabajar primero con la construcción de la cadena de cómo va a ser la comunicación con nuestra base de datos. Por lo tanto, voy a decir que de tipo public va a ser de tipo de ámbito público y de tipo string. Voy a formar una cadena de conexión. Esta cadena de conexión va a contener al servidor que va a ser el que me va a regir la cadena de cómo se va a conectar el Visual Studio con el C# a la base de datos de Access. En este caso, como va a ser con Access, pues la cadena de conexión tiene que ser de la siguiente manera. Va a ser el proveedor de servicios es Microsoft. Get.oldb.4.0. Si yo hubiera hecho la base de datos en una versión más reciente, aquí cambiaría la versión del OLDB. En este caso es así. Vamos y le voy a decir que el catálogo de datos o el data source es igual, y aquí voy a utilizar al ambiente donde se encuentra corriendo mi aplicación. O sea, va a traer de donde esté la aplicación mi base de datos. En este caso es muy importante mencionar que cuando nosotros estamos programando nuestro directorio en la cadena de datos, no solo basta con poner una diagonal, es necesario que pongamos dos diagonales para decir en dónde está la base de datos con la que está trabajando nuestro sistema. Si yo no recuerdo en dónde está la base de datos, entonces me voy a la estructura general de mis archivos y de esta manera voy a ver que dentro de presentación de la carpeta bin debug no tengo nada. Entonces la base de datos se encuentra todavía fuera de la aplicación. Lo que yo tengo que hacer, voy a copiar aquí, primeramente voy a cerrar para no generar un error aquí de Access. Ya se cerró el archivo temporal de la base de datos. Voy a copiar la base de datos general y lo voy a introducir dentro de la carpeta o de la capa de presentación, dentro de bin, dentro de debug, que es donde se desarrolla nuestra aplicación. Y aquí voy a crear una nueva carpeta. Esta carpeta es la carpeta, va a decir, bueno, puede decir datos o base de datos BD, y dentro de esta carpeta voy a copiar la base de datos. Entonces a este directorio es donde se va a enlazar mi base de datos de la aplicación. Por lo tanto, aquí voy a decir que dentro de BD, aquí está, dentro de BD, lo que hace el environment
environment y el directorio donde se está ejecutando, él lo que va a hacer es de que me va a dar toda esta ruta donde se encuentra el proyecto ejecutando, y dentro de esta carpeta va a abrir la base de datos. Por lo tanto, esta es la dirección, y aquí voy a poner que BD, y nuevamente pongo la doble diagonal, y voy a poner el nombre de la base de datos. En este caso se llama general.mdb. Por lo tanto, voy a poner general.mdb. Y con esto yo ya tengo la conexión de mi base de datos. Aquí yo ya le dije que voy a tener de tipo público a una cadena que va a ser de tipo carácter, y que se va a manejar a través de un servicio de Microsoft.jet de OLEDB, la versión 4.0, con la base de datos que se encuentra implementado donde se está corriendo el sistema, que se va a llamar general. Bueno, ¿por qué se pone esto? Esto se pone porque si yo agarro el proyecto y lo copio a otra máquina o dentro de otro directorio, pues siempre va a encontrar a la base de datos en su lugar, de acuerdo a las características de este root. Bueno, con esto empezamos a desarrollar nuestra primera parte fundamental, que es tener la cadena de conexión. Posteriormente vamos a tener que implementar los métodos donde vamos a introducir el de actualizar algún dato o algo así. Vamos a empezar a crear nuestro primer método, que tiene que ser de tipo público, que no me regresa ningún valor, y a este método lo vamos a llamar insertar o agregar. Con este método vamos a agregar los datos a la base de datos, y aquí vamos a decirle que va a crear de tipo personas, o de tipo personas. Va a crear a una variable que se va a llamar personas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí lo que está pasando es lo siguiente. Aquí estoy creando un método o una función donde dice que del tipo entidades de personas va a crear una variable de personas. ¿Para qué hago esto? Esto lo hago para que, si ustedes se dan cuenta, ya tengo mi variable, y esta variable ya tiene los atributos o propiedades que yo construí. Tiene la de nombre, apellido paterno, dirección, teléfono, mismos que yo implementé en la capa de entidades dentro de personas, que son estos. Por eso ahorita ya me puede dar lo que es el nombre, lo que puede darme lo que es el apellido paterno, el apellido materno, o sea, todos los atributos que yo hice ya salen desarrollados, o bueno, ya salen implícitos dentro de la estructura de esta variable. Bueno, ahorita lo que vamos a crear primero, vamos a decirle que utilice una cadena. A ver, permítame tantito. Aquí que utilice una serie de instrucciones, la cual me va a servir para crear la conexión. Lo que yo voy a hacer es de que va a utilizar de tipo OLDB lo que es connection, o sea, de tipo OLDB connection, que cree a una variable que lo vamos a llamar conexión. Esta conexión va a tener una nueva, aquí estamos instanciando a la variable de conexión del OLDB connection con la apertura de la cadena que nosotros acabamos de crear.
Entonces con esto nosotros estamos diciéndole que va a utilizar una conexión de tipo OLDB connection y con las siguientes cadenas de conexión, que es lo que nosotros creamos aquí para decirle cuál es la base de datos que vamos a crear. Una vez que ya nosotros hicimos lo que es el using para la cadena de conexión, pues ahora sí vamos a decirle que primeramente que la conexión con la base de datos se abra. Ojo, por cada vez que se abra se tiene que cerrar. Si ustedes dejan abiertas las cadenas de conexión, bueno, las conexiones, pueden llegar a saturar la memoria, o inclusive si ustedes están trabajando a nivel nube, puede ser interceptado los datos de su base de datos y puede ser hackeada. Y ya, bueno, ahí ya es otros métodos y otros principios que debemos de tener en cuenta, pero como es un programita local, también es muy importante para cuidar lo que son los recursos de la máquina. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, ya abrimos la cadena de conexión y vamos a crear una constante de tipo carácter o cadena de caracteres, que va a ser la instrucción SQL o la consulta de SQL. Por eso es muy importante manejar lo que es el SQL, para que ustedes se puedan manejar los métodos del insert, del update, del delete y todo lo demás. Aquí vamos a decirle que me inserte dentro de, ¿cómo se llama la tabla que tenemos nosotros en nuestra base de datos? Vamos a verlo. La tabla de nosotros se llama personas. Entonces, y está en mayúsculas. Por lo tanto, así se debe de escribir. Dentro de personas, que inserte lo que es el nombre, el apellido paterno, el apellido materno, la dirección y lo que es también teléfono. De esta manera nosotros vamos a decirle que dentro de la tabla de personas inserte a cada uno de los campos. Si se dan cuenta, es todos los campos que nosotros tenemos dentro de nuestra tabla. Por si no se acuerdan, vamos a echarle una miradita a nuestra base de datos y vamos a ver que son todos los campos que tenemos dentro de la tabla de personas, que son el ID, el nombre, el apellido paterno, el apellido materno, la dirección y el teléfono. Por lo tanto, son todos los datos o todos los campos que estoy utilizando. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasó con el ID? Recuerden que el ID es de tipo autonumérico, o sea, se va a generar cada vez que nosotros estemos implementando un nuevo registro. Por ahí, una vez que ya tenemos esto, vamos a decirle también que a estos valores los tiene que agregar, o le tiene que agregar dentro de los campos los valores que se van a pasar, que va a ser nombre, apellido paterno, apellido materno. A ver, vamos a cerrarle aquí para que no se siga corriendo más la instrucción, y vamos a seguirle aquí.
De esta manera ustedes pueden bajar al siguiente renglón para que no se vaya haciendo un renglón infinito. Nombre, apellido paterno. También vamos a agregar lo que es dirección. Y también vamos a agregar lo que es teléfono. Quiero que ustedes noten que estos valores son los mismos que tenemos en la parte de aquí arriba. O sea, la consulta SQL lo que está diciendo es de que inserta dentro de personas, de la tabla de personas, al atributo o el campo nombre, apellido paterno, apellido materno, dirección o teléfono, los datos que contengan las variables de paso, nombre, apellido paterno, apellido materno, dirección y teléfono. ¿Cómo voy a distinguir yo las variables de paso? Pues a través de lo que es el arroba, que indica que esas variables van a recibir un valor. Una vez que yo ya tengo mi consulta, que va a ser una constante, ahora voy a utilizar otro using, donde voy a decir que de tipo OLDB pero ahora de tipo comando, que utilice a una variable de tipo comando, bueno, de nombre comando, que va a ser igual vamos a instanciar de tipo OLDB command, pero ahora vamos a poner que utilice la cadena de conexión que acabamos de crear, SQL query, con lo que es nada más con lo que es la cadena de conexión con nuestra conexión. De esta manera, yo lo que estoy diciendo es lo siguiente: a la variable comando de tipo OLDB command vas a instanciarlo de otra vez de OLDB command con la conexión y la cadena o la consulta SQL que acabamos de hacer. Lo que va a hacer aquí es que va a abrir la conexión y luego va a realizar la consulta. Una vez que nosotros ya tenemos este tipo de instrucción dada, vamos a decirle que al comando le pase los parámetros que se van a agregar con los valores de la siguiente manera. A la variable de paso, que es nombre, que le asigne, ahora sí voy a utilizar mi variable personas de paso, personas punto nombre, de tipo a la variable comando, otra vez de parámetros, con que le agregue los valores a la variable de paso, apellido paterno, que le agregue a personas, pero con el valor que tenga el apellido paterno. Al comando, con los parámetros, que le agregue el valor a la variable de paso, apellido materno. Ojo, como lo escribieron aquí arriba, también lo tienen que escribir aquí. Si lo escriben diferente aquí y aquí de manera diferente, les va a marcar un error a la hora que se ejecute la sentencia. Entonces, aquí vamos a decirle que a personas con el apellido materno. Vamos a hacer trampa. No soy muy apegado a las trampas, pero vamos a hacerlo para poder avanzar un poquito más rápido aquí. Vamos a copiar este renglón o esta fila
Ya vieron por qué no me gusta hacer trampas. Pero ahora va a ser dirección. Y aquí va a ser dirección. Y por último va a ser teléfono. Y aquí va a ser teléfono. Bueno, con eso vamos a concluir el pase de parámetros. Y ahora lo que vamos a decir que el comando pues simplemente se ejecute, pero que no desarrolle la vista, o sea que se ejecute nada más de manera interna. Y con esto nosotros acabamos de terminar nuestro primer método, que es el insert. Esto es la primera de muchas. Este va a ser no es método insert, va a ser agregar. Con esto vamos a agregar nosotros los datos a lo que es nuestra base de datos.